Bueno, muy buenas tardes, mis queridos oyentes y maestra participadora en este encuentro global septiembre 2021 en Málaga, España, que vamos a celebrar el quinto encuentro global. Para conocer a todos los maestros, ellos están haciendo no solamente una exposición de cómo es su vida y cómo ha llegado a conocer el curso y extenderlo, sino también están haciendo workshops como este de hoy, que es un workshop de contenido. Vamos a estar revisando los temas de la propia vida que llamamos real a la luz de un curso de milagros. Hoy tenemos un tema maravilloso que pregunta, ¿es este mundo real? Y cómo ver más allá de lo que el curso nos llama ilusión. Tenemos realidad e ilusión. Y la maestra que nos va a decir hoy cómo hacer esto es nuestra querida Cristina Martínez desde España. Cristina, Buenas aunque ya tardes, se ha Antonia. presentado, gracias a ti, mi amor, aunque ya se ha presentado en un workshop anterior, que les invito a que lo vean, todos los workshops que están aquí grabados que aquí están celebrándose, perdón, van a quedar grabados en el canal de YouTube de Encuentro Global y también en nuestra página web en el área de grabaciones. Cristina, como les digo, se ha presentado, pero rápidamente les digo que ella es licenciada en psicología, diplomada en educación social y maestra de un curso de milagros desde España. Sin más, le dejo, Cristina, con este maravilloso tema que dice, ¿es este mundo real? Adelante. Gracias, Antonia. Madre mía, cuando me llama Antonia y me dice, este es el tema que te ha tocado, ¿es este mundo real? Más allá de la ilusión, digo, "Oh, madre, ¿cómo abordamos ese tema que es básico y fundamental desde un curso de milagros y a la vez tan polémico? ¿No? Es decir, ¿cómo que no es real este mundo? ¿Cómo que no es real este cuerpo? ¿Cómo que no es real lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy viviendo? ¿Cómo puede ser eso una ilusión? Y la verdad que desde que me lo propuso Antonia, he estado dándole vueltas y vueltas, porque claro, el desafío también era de llevarlo a tu práctica, a explicar o compartir cómo tú vives esa pregunta y esa propuesta de mirar más allá de la ilusión sin caer en usar el curso, usar el libro, usar la teoría que conocemos. Así que bueno, pues tal y como ya comenté en mi presentación, a mí me llegó un cuento y en un momento dado pues me puse a escribirlo y junto con Yasmina, la ilustradora, le pusimos dibujos. A mí desde pequeña siempre me ha gustado mucho los cuentos. Eh, Como sabemos, el cuento es una manera que aprendió el ser humano para transmitir de manera oral al principio y luego ya posteriormente llegó la palabra escrita. Pero antes, incluso yo creo que la palabra, tanto escrita como oral, creo que el ser humano aprendió a dibujar. Y el dibujo es el símbolo, al igual que la palabra es el símbolo de símbolo, como nos dice el curso, con el dibujo, a través de la imagen, a través del dibujo, se capta mucha información que entra al inconsciente, que entra al subconsciente. Entonces, cuando me llegó el cuento, vi que necesitaba el apoyo del dibujo. Así que, pues, he usado ese cuento adaptándolo a la pregunta que me planteaban desde el Congreso. Y digo, a ver si pudiera usarlo para poder mostrar al grupo, a los compañeros, a todos los que están aquí esta tarde y los que lo verán después, cómo vivo yo, si este mundo es real y cómo se puede mirar más allá de la ilusión. Así que con los medios que tenemos esta tarde y la ayuda y el apoyo de Jennifer, vamos a darle paso a la presentación con el título que se me brindó. Vamos a ir despacito, al final acabaremos entre las dos coordinándonos. Pasa, pasa, Jennifer.
Puedes levantarle la mano así cada vez que, Sí, perdona, cada vez efectivamente. y ella pasa. ¡Ah! Que tiene una Vale, asistente perfecta hoy. claro que sí, es perfecta. Y como todo cuento, comienza, érase una vez que se era, que estábamos todos sentados junto al fuego. Era una noche clara y estrellada, y en el cielo una luz brillaba. La anciana del pueblo se sentó como cada noche a contarnos una historia, y con su postura serena, tranquila, comenzó a contar. Esta noche me vino a visitar el Gran Espíritu y una historia me quiso contar. Al principio todo era calma, serenidad. No había formas, no había límites. Todo estaba en calma. Y una pequeña estrella se puso a soñar. Soñaba que era una persona. Soñaba en su almohada de nubes y sin darse cuenta, cada vez soñaba y soñaba más. Soñaba que nadaba en mares, que paseaba por montes, que andaba por desiertos, que escalaba glaciares. Y esa estrella quería más, quería más. Así que, en su curiosidad, fue a buscar cómo podía llegar a transformarse. Para atrás, Jennifer, es que muevo mucho las manos. ¿Cómo podía transformarse? Porque ella ya no quería ser esa estrella, quería más. Y lo que no se daba cuenta es que cada vez estaba más y más dormida, más y más dormida. Así que siguió leyendo, averiguando, investigando, hasta que consiguió cómo llegar a lograr su sueño. Comenzó el viaje, bajó desde el cielo y se transformó completamente en ese humano en el que quería ser esa estrella que soñaba cómo podía llegar a ser. Esa estrellita se vio arropada en unos brazos, mirada por una sonrisa, acogida, sintió el tacto y olvidó por completo que era esa estrella que soñaba. Esa estrella se transformó completamente en un ser humano. Compartía juegos, risas, sonidos y así siguió caminando por sus mares, por sus lagos, por sus tierras. Corría, saltaba, comía, disfrutaba. No se daba cuenta que estaba dormida y seguía y seguía. Pero un día aparecieron unos dragones. El ambiente se volvió gris, oscuro, sombrío, frío, y esos dragones le susurraban al oído: soy el dragón de la escasez, soy el dragón de la pérdida, te vas a quedar sola, soy el dragón del miedo. Y había un dragón aún mucho más fiero, pero que no veía, pero que sentía que estaba ahí. Y nuestra estrella se quedó paralizada, triste, sombría, perdió su luz, perdió su brillo. Y en ese momento apareció su guía, le ofreció su mano y le dijo: vamos, juntas atravesaremos este puente, juntas llegaremos hasta el final. Eso lo hizo aquietándose, sintiendo, escuchando, viendo, observando sus pensamientos, observando esos dragones que le susurraban al oído: te vas a quedar sola, no hay nadie que te quiera. Y poco a poco fue conectando con su corazón,
fue calmándose, fue serenándose, hasta el momento en el que llegó ese abrazo de su guía, ese momento de aceptar que simplemente estaba empezando a recordar aquella estrella que un día fue. Desde ese momento pudo empezar a mirar esos dragones y ver cómo se transformaban desde la calma, la aceptación, sin miedo, mirando, dándose cuenta, observando cómo se transformaban en niños que jugaban con los planetas y las estrellas, en Budas que sonreían. Nada era igual que antes. Su sonrisa ya estaba presente. Y así fue como se dio cuenta que ella estaba soñando, que ella era parte del sueño, que no había nada que ella no hubiese podido imaginar. Su camino se volvió sereno, calmado, disfrutaba del instante, sonreía, podía mirar al cielo y sentirse sostenida mientras descansaba por un momento. Y fue así como en un instante pudo recordar de dónde venía y a dónde quería estar. Simplemente se sentó a esperar a que ese momento llegara. Y colorín colorado, como nos dice el curso, nada real puede ser amenazado, nada irreal existe, y en esto radica la paz de Dios. Y así termina esta pequeña presentación. El cuento, la imagen, nos está hablando de ese miedo escondido. Y fijaros cómo desde esa primera imagen nos está dando también la solución, nos está dando el camino. Siente, escucha y suelta. Deja ir, deja volar. ¿Mm? Así es como lo vivo yo. Así es como el curso me ha traído a mí desde el conectar con el cuerpo, el conectar con el sentir. A través de empezar a leer el curso y a practicarlo, me di cuenta que realmente estaba muy desconectada del cuerpo. Y el curso lo que me ha llevado ha sido a conectarme con la respiración, conectarme a sentir y a través de atreverme a sentir, poder soltar ese dragón que continuamente me acecha, me ataca, entre comillas, me mete miedo, me dice que no voy a ser capaz, que no valgo, que no merece la pena. Pero ha sido a través de sentirlo. El proceso en mí ha pasado por sentir, no tanto pensar, no tanto analizar, no tanto querer saber las cosas, que también, que está bien, que es necesario comprender y entender, pero sobre todo, el venir a sentir. Y desde ahí ha sido todo el proceso que yo he ido viviendo a lo largo del curso. Habéis quedado muy callados todos. Realmente, el darse cuenta que es una ilusión requiere decisión, porque es muy fácil meternos en el cuento que nos cuenta el ego, porque el ego también tiene su propio cuento. El cuento del ego es el del dragón, y ese nos coge, nos atemoriza, nos paraliza, como dice en el cuento. Te quedas paralizado, te quedas bloqueado, pero siempre va a aparecer esa ayuda, bien sea un libro, bien sea un vídeo, bien sea un amigo, bien sea una persona que comparte el curso contigo. Y a raíz de ahí es la oportunidad a empezar a caminar y a abrirte a confiar. Para mí, el poder compartir cuando estoy en esa sensación que te
coge físicamente de miedo, el llamar a alguien en quien yo confío, en que sé que le puedo contar qué es lo que me está pasando, para mí es fundamental. Y cuento con esos amigos, con esos apoyos con los que puedo compartir. Otra herramienta que uso es escribir a través de la escritura, pero escribir con honestidad, con sinceridad. ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué estás pensando? ¿Cuáles son todos los pensamientos que en ese momento te están llegando? Y no ponerle filtro, soltarlo. Esa es otra manera de soltar. Escribir, 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 escribir. Porque así es una forma en la que la mente se va a ir calmando, se va a ir calmando, se va a ir calmando. ¿Mm? Y entonces, desde ahí, puedes conectar de nuevo con la respiración y calmarte. Y decir, wow, que me he vuelto a meter otra vez en la pesadilla. Y siempre vamos a estar metiéndonos y saliendo, metiéndonos y saliendo. Entonces, en realidad, para mí el proceso es de darme cuenta que me he dejado llevar por el cuento del dragón y que me estoy creyendo lo que me está contando. Porque realmente cuando hacemos ese proceso primero de darme cuenta qué es lo que estoy pensando, porque lo estoy sintiendo, y es súper importante no avergonzarnos por lo que sentimos, sea lo que sea, y poder decir, sí, esto es lo que estoy sintiendo. Honestamente, siento esta rabia, esta envidia, este enfado, este asco, estas ganas de cargarme esta situación o esta persona por lo que me ha dicho, por lo que no me ha dicho, por lo que me ha hecho, por lo que me ha dejado de hacer. Y desde ahí decir, realmente quiero estar ahí, realmente quiero seguir escuchando esa voz. Eso es lo que me da calma, eso es lo que quiero para mí en este instante. Y ahí hacer ese proceso de calma y de soltar. Y se va produciendo la transformación y el cambio. Es un paso a paso, un día a día, decisión a decisión, momento a momento, instante a instante. Para mí no ha sido fórmulas mágicas, ni rápidas, ni haz esto y esto y se soluciona. No, he ido probando un montón de cosas. Pero desde luego, la escritura como medio de descargar, de bajar la presión, de sacar la angustia, el malestar que tuviera en ese momento, para mí ha funcionado en momentos en los que he estado muy atacada, o muy tensa, muy nerviosa, incluso muy cogida por el miedo. Para mí el poder escribirlo ha funcionado de manera de descarga, porque al bajar esa presión, tu mente se relaja y desde ahí puedes tomar la decisión de ver de nuevo, de elegir de nuevo, de querer ver con la luz de la estrella, no con el dragón, ¿m? Como el ego, como nos dice el curso. Y van apareciendo esos compañeros del camino, van apareciendo esos hermanos con los que puedes compartir, van apareciendo esos recursos que necesitas para salir de ese momento, para poder atravesar ese puente frío, solitario, temeroso que te está planteando el ego. De aquí no vas a poder salir, esto no lo vas a poder solucionar, no te vas a salvar de ninguna de las maneras. Pues ante esas situaciones, ese calmar, escribir, llamar, contar, me está pasando esto, lo estoy sintiendo así. Esa es la posibilidad de poder salirte y ver que es una ilusión. ¿Por qué es una ilusión? Porque te está haciendo sufrir, porque tu cuerpo está en tensión, porque te está conectando con la rabia, con el enfado. Y esa es la manera de darnos cuenta que hemos rechazado la verdad, lo que somos. Desde ahí es donde lo experimento yo, desde ahí es donde lo puedo compartir. ¿Mm? Madre mía, todo el tiempo que me sobra todavía. Ay, tan bonita. Cristina, ¿tú quieres Dime. abrir un espacio para preguntas, quizá? Sí, Porque te veo que quieres como
terminar y efectivamente todavía tienes por lo menos No, 20 no, minutos para ti. no es que quiera terminar, pero que pensaba que me iba a llevar más tiempo, Sí, pero soy rápida. sí, sí, sí. Pues Cuando tú si quieras queréis que puedes hagamos abrir un preguntas. compartir de cómo lo vais viviendo, de cómo lo vais viviendo vosotros, porque no tenía la intención de meterme en cuestiones filosóficas, metafísicas de por qué este mundo es real o no es real, sino realmente de darte cuenta que en tu experiencia, cuando honestamente te paras y conectas con ese enfado, con ese miedo y lo descargas, le quitas ese drama, le quitas esa importancia, lo que surge de ahí es una calma indescriptible, es un descanso. Y a eso es lo que a mí me lleva al curso a día. Es decir, descargar el drama, la intensidad, la tensión que a nivel físico podemos llegar a experimentar y no digamos a nivel mental cuando está tu mente que no para con uno otro pensamiento. Ahí es cuando te puedes parar y poner en práctica y decir, estos no son los pensamientos que pienso con Dios, porque son pensamientos que estoy recreando una y otra vez, con diferentes matices, con diferentes colores, con diferentes, pero una y otra vez, y siempre te están hablando de miedo, de separación, de terror. ¿Cómo lo vivís vosotros? ¿Qué Micrófonos herramientas? abiertos. Micrófonos abiertos si quieren hacer preguntas. Jesús, ahí tienen la manito levantada. Cristina, Dime, Jesús. ¿te puedo echar flores? Bueno, ¿qué tú quieres? Me encanta tu simplicidad y tu sencillez. La verdad es simple, solo es verdad. Y la naturaleza es, un árbol es y un río es. Un río no pretende ser un rascacielos, ni un árbol un coche. Las cosas son. Ujú. Tal Chapó. cual, Jesús. Gracias, gracias. Pues así es, ¿no? Y entonces al darnos cuenta de que al final, yo lo que me doy cuenta es que cada día el curso se hace más sencillo y que el cuerpo es la mejor herramienta que tenemos para poder darnos cuenta de a qué maestro estamos escuchando. Porque si tu cuerpo está tranquilo, si tu cuerpo está sereno, si sientes seguridad, sabes que estás en la mente de Dios, sabes que estás en ese momento de calma. Cuando tu cuerpo está tenso, está sudoroso, no porque haga calor, sino del miedo, ahí ya sabes que has elegido al maestro del ego. Entonces, realmente usar el cuerpo como una herramienta para discernir si estás con el dragón o si estás con tu luz, con tu estrella, para mí está siendo todo un aprendizaje y un descubrimiento. Si bien el curso nos dice que el cuerpo es neutro, tal cual, pero va a depender de cómo lo manejemos, de cómo lo usemos. Es como cualquier cosa en la vida, ¿no? Es decir, que yo me gusta el ejemplo de un martillo en sí, es un martillo. Para que lo usemos va a depender de la función que le demos. Lo puedo usar para clavar un tornillo, una púa y poner un cuadro maravilloso, o lo puedo usar para romper una pared y cargarme mi casa y destrozarla y después llorar, por no decir golpear a alguien. Entonces, realmente de lo mismo es con el cuerpo. El cuerpo en sí es la función que le demos. Porque si estamos sin darnos cuenta, sin ser conscientes, manteniendo un sistema de pensamiento en el que nos está llenando la mente de pensamientos de miedo, de terror, de va a pasar esto, va a pasar lo otro, me va a llegar esto, me va a pasar no sé qué, o a mi hijo, o a mi padre, o a mi madre, o a mi hermano, o a mi marido. Al final, físicamente eso acaba expresándose y manifestándose. Entonces, realmente nuestro cuerpo es la mejor herramienta que tenemos para poder darnos cuenta de dónde está nuestra mente, si está en un lado o está en el otro.
Y cuanto menos nos enredemos, mejor. Por eso para mí el sentir, el conectar, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te percibes? ¿Te percibes en calma? Chapó. ¿Estás en el otro lado? Chapó también, porque darte cuenta ya es el regalo. Es decir, darte cuenta de que estás en ese momento de tensión es el regalo para que puedas elegir de nuevo. Y no nos tenemos que sentir culpables ni sentir malas personas por sentir eso, lo que sea, envidia, rabia, desprecio, rechazo. No, es verlo, es quitarnos el miedo a verlo, porque si no lo vemos, no lo podemos soltar. Entonces, por eso digo que para mí el conectar con el sentir y no dejar de darme miedo o de juzgarme por lo que estaba sintiendo ha sido el camino que me ha ido llevando y que me sigue llevando cada día, cada momento. Esta mañana mismo, madre mía, parecía que tenía que tomar una decisión que me tenía que salvar la vida y la tenía que tomar yo. Y afortunadamente tengo esa amiga que le digo, me está pasando esto. Me dice, respira, tranquila, estás en el mundo, no pasa nada, no te vas a salvar ni te vas a morir. Entonces, es continuo en el día a día, ¿eh? En la toma de una decisión que en principio parecía que hasta quería tomarla, ¿no? Pero era que me muero, tengo que tomar una decisión. Y no me estaba dando cuenta de que la decisión ya estaba tomada, que no iba a depender de mí lo que hiciera o dejara de hacer. Pero rápidamente esos dragones me cogen y me dicen, hey, te tenemos presa. Y me llevan otra vez a ese pasillo oscuro, sombrío, gélido, frío, solitario, que afortunadamente viene esa ayuda. ¿A quién más le pasa eso? Ay, ¿a quién será? A todos. Cristina, para si alguien nos está escuchando por primera vez y te está escuchando, entonces le podríamos decir que cuando estamos en paz, nos sentimos tranquilos, estamos en el mundo real, aunque estemos viendo imágenes, Ujú. pero que si cerramos los ojos, igualmente seguimos en paz. Y cuando estamos con los ojos abiertos y cerrados y estamos sintiendo los dragones, como tú les has llamado, entonces estamos en el mundo no real, que le viene a ser ilusión, porque ese es el título de hoy tuyo, ¿no? ¿Es así? Y entonces de la ilusión al mundo real, ¿cómo me voy? Observándolo y eligiendo volver a la paz, ¿no? Sí, vamos a estar en este mundo que es el sueño. Y eso lo tenemos que tener claro. No va a dejar, no va a desaparecer, pero dentro de este sueño podemos vivirlo de una manera o vivirlo de otra, hasta que nuestra mente despierte por completo. Pero en esta experiencia nuestra, los dragones no se van a ir, van a estar siempre ahí. Pero a pesar de eso, podemos tener la experiencia del sueño feliz, que es lo que nos propone el curso. Y ese sueño feliz es realmente anhelar y desear esa experiencia continua o cada día más continua en la medida de lo posible de calma, de serenidad, de paz, de sonrisa continua, porque realmente cuando uno sonríe es porque está en calma, porque está feliz, porque si no va a aparecer el gesto serio, el ceño fruncido. ¿M? Entonces, desde ahí es de donde podemos, para mí, darte cuenta de que siendo todo el sueño, porque toda nuestra experiencia aquí va a ser el sueño, pero tal y como propone el curso, desde donde yo lo entiendo es, aún así, puedes llegar a tener una experiencia lo más cercana posible a ese mundo real, a través de conectar con esa calma, con esa paz, con esa serenidad, con esa experiencia de vida, de caminar en la paz, como nos proponía la maestra Efrat en la exposición de antes, desde la paz.
pero pasa por ti y pasa por ver todos esos miedos, todos esos dragones e ir limpiando, e ir limpiando, e ir limpiando. En realidad para mí ese es el trabajo que tenemos que hacer para conectar realmente con la verdad. Entonces, ¿este mundo es real? No, no, porque nos está mostrando aquello que nuestra mente aún necesita sanar, necesita perdonar, que es lo que le llama la ilusión. ¿Cómo vamos a ir trascendiendo esa ilusión? No lo puedo Pues abrir. por ahí va. ¿Has visto el micro? ¿Cómo vais conectando y vais nuestra mente, tomadora de decisiones, como le llama Kenneth Wanding, como le queramos llamar, cómo vais conectando a través de tu sentir, a través de tu experiencia? Tu experiencia va a ser la que te vaya diciendo si estás con la ilusión o estás eligiendo la corrección de esa ilusión a través del perdón. ¿Mm? Así es como lo voy entendiendo yo y lo voy poniendo en práctica. Adelante, Jesús. Sí, además has dicho una cosa que me parece muy interesante, porque yo tampoco soy partidario de intelectualizar, o lo que decía Ken Wapnick, el bypass espiritual. Ujú, Como sé que soy el hijo de Dios y estoy en paz y amor con mi padre, voy a evitarme vivir esto que no me gusta. ujú, Darle la vuelta a la montaña sin cruzar el puente, el túnel, puede que te evite un aprendizaje. ¿Qué totalmente. tal si exploras ese miedo o esa rabia o ese odio? ¿Por qué no meterse aunque dé miedo? Pero se puede Claro. aprender, de evitarlo no aprendes. Ujú. Y no es que se pueda aprender, es que vas a aprender de ese miedo, porque gracias a esa situación que te está provocando miedo, va a haber esa resistencia al amor que tienes. Porque está claro que si estás sintiendo miedo es porque te estás resistiendo a aceptar la verdad que eres amor. Lo estás negando. Por eso una y otra vez te coges a la situación de miedo y ahí consiste, ese es el juego. Es decir, me doy cuenta que me he vuelto a perder otra vez en el camino, me he quedado, como nos dice el curso, te has quedado dormido. Pero es que es así. Es la manera que aquí tenemos de contrastar, es a través del contraste, a través de discernir entre esto y lo otro. Por eso cuando a mí se me lleva a experimentarlo en el cuerpo, es a través del contraste entre la tensión y la relajación. La tensión como símbolo del miedo, de la resistencia, del quiero tener razón y que esto sea así. ¿Mm? Por eso las experiencias que nos llegan a cada uno de nosotros son las perfectas para poder llevar a cabo la decisión desde la decisión continua de quiero estar en paz. Por encima de todo quiero ver la paz. ¿No, Jesús? Hombre, y volviendo a lo de la ilusión, hay una frase por ahí, y ahora soy yo el que va a intelectualizar, que Venga. dice que si Dios hubiese hecho este mundo, Dios estaría loco. Totalmente, totalmente. No puede ser verdad que un Dios de amor fabrique esto. Pues, porque estaría contradiciendo totalmente que sería un Dios de amor por sí. Por la misma afirmación ya estaría la contradicción con la locura, ¿no? Que nos Claro. presenta el mundo, pero a pesar de eso, elegir, ¿no? Vale, puedo estar viendo la locura, pero elijo estar en la calma y en la paz. A pesar de esa locura que ahora mismo me está mostrando mi escenario, mi película, mi cuento preferido y favorito. ¿Mm? Más preguntas, más propuestas. ¿Sentís vuestro cuerpo? ¿Os Marce, atreví a sentirlo? ¿O todavía os sigue dando miedo cuando Merced, experimentáis algo? Merced. Merced tiene la manita levantada. Sí, buenas tardes.
Bueno, primero que me gusta mucho, mucho, mucho cuando dices eso de estar en el sentir, ¿no? De ser muy, muy honesto y estar sintiendo lo que estoy sintiendo. Y para mí, una de las cosas que hace ver hasta qué punto este mundo puede ser lábil, inestable y no real, es cuando somos capaces de aquietarnos, no involucrarnos en lo que está pasando, dar ese paso atrás, ponerme en el observador, y cuando esa vibración mía cambia, cambia el entorno. Eso para mí es una señal de que realmente esto no es sólido, esto no es real. Porque si fuese real, estaría constantemente Permanece. allí, no se movería y no habría manera de poder cambiarlo. Entonces, claro, lo alucinante es la magia que se produce cuando yo digo, Dios es amor y esto no puede ser real. Y en esos momentos que a veces no alcanzo, ¿no? Como decías tú, pues me viene un sentimiento negativo, me viene lo que sea, ¿no? Pero si soy capaz de uno, ver el campo de batalla desde arriba, ¿no? O sea, no apegarme a la sensación. Y bueno, a mí lo que me parece fantástico y alucinante y mágico totalmente, que es lo que hace que cada vez más y más y más me dé cuenta de que esto no es sólido, que esto no existe, que esto no es real, es lo que digo, esa magia que se produce alrededor cuando mi vibración y mi estado anímico cambia, está en paz, siento que estoy en la paz de Dios y digo, ¿y ahora? ¿Pero qué he hecho? Pues todo, porque he sido capaz de dejarme ir en sus brazos y alrededor está cambiando absolutamente todo. ¿Por qué? Porque la vibración que ha cambiado ha sido la mía, porque me he dejado estar donde realmente es la base de mi existencia, el amor y la paz de Dios. Entonces, para mí eso es una de las cosas que me hacen ver que esto no se aguanta, no es sólido, es mentira, y que cuanto más estemos en la paz de Dios, más felices y mejor nos sentimos todos. Sí, y además es contagioso, porque como tú vas elevando esa vibración, porque tú te vas sintiendo bien, porque tú te vas sintiendo en calma, porque estás en paz, entras menos en conflicto y menos conflictos llegan a ti en ese sentido. Entonces, es desde ahí donde lo que nos ha planteado Merced, cómo se puede ver esa inestabilidad de la ilusión. La ilusión que es algo que tú te imaginas, ¿no? Entonces, ahora mismo todos podemos cerrar los ojos y digo, venga, vamos a imaginarnos que estamos en una playa comiendo no sé qué, no sé cuánto, y abre los ojos y haces pluf, ya está. Y eso es lo que nos pasa en este mundo. Vamos continuamente de ilusión en ilusión, lo que le llamamos metas, objetivos. Vamos a conseguir este logro. Venga, cuando consiga este objetivo, voy a ser feliz. ¡Fum! Y se te cae. Cuando consiga este, voy a ser feliz. ¡Bum! Y se te cae. ¿Sí? ¿No ha pasado? A mí continuamente. Voy a llegar aquí y ¡fum! Así ya voy a ser feliz del todo. Voy a hacer un workshop y verás cómo ya voy a conseguir ser feliz. ¡Fum! Me falla todo. ¿Vale? Entonces, al final dice, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Qué siento? ¿Cómo estoy? Pues estoy tranquila, estoy relajada, va a salir como tenga que ser, confío. Yo me he propuesto estar aquí, compartir desde mi punto de vista y aceptar lo que surja. Y a partir de ahí, tu cuerpo se relaja, tu mente también, y surge la posibilidad de compartir, de intercambiar, de preguntar, de quedarnos en silencio. Y empiezan las mentes, uy, se ha callado, no sabe qué decir. ¿Y ahora qué pasa? Pues vaya una maestra, pues para eso he entrado. Pues sí que... y pompón, y sentir, ¿qué sientes? ¿Está incómodo? ¿Te molesta el silencio? No estamos pensando eso, Cristina, en ningún momento. Yo Que sí, que propongo sí, que sí, ideas, que sí, que sí, que sí, que sí, que sí, cada que sí, uno que lo sí. que... Oh, que menos mal que se ha callado ya, por fin. Guay, me encanta este ratito
de silencio. Y a veces la vida nos propone eso, ¿no? Esa sorpresa, esa espontaneidad, y nos da miedo encontrarnos también con ese silencio, esa ausencia de palabra, esa ausencia de imagen, esa ausencia de pensamiento, esa ausencia de ¿y ahora qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto? Adelante, Jesús. Ah, ya me has visto venir. No, es que he visto que ha abierto el micro. Ah, qué bueno que viniste. Que Ayudo. yo es que soy muy de frases y has dicho algo que me ha traído una a la cabeza. En eso de que siempre vamos buscando cosas. Que dice, cuidado con lo que deseas porque puede que lo consigas. Uno, igual no era tan bueno como tú creías. Y dos, vas a volver a estar en el vacío porque ya satisfecho vas a querer otra cosa, otra insatisfacción. De eso se trata el juego, de eso se trata la ilusión. De hecho, la palabra lo dice, ¿no? Es la ilusión. Además, había un eslogan, ¿no? Aquí en España, un eslogan de esto de los juegos, la ilusión de cada día, para que siguieras jugando y manteniendo la ilusión de que en algún momento te llegaría a tocar el premio. Entonces, esa es la ilusión, mantenerte siempre enganchado y activo para que no te pares, como esa imagen del cuento que se queda totalmente en soledad, en silencio, en introspección, a ver qué surge, a ver qué pasa, a ver qué llega. ¿Mm? No está en esa continua búsqueda, 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 de ilusión en ilusión. ¿Mm? Entonces, es un reto, es un desafío que tenemos cada instante a pararnos, a sentirnos, a ser honestos, a dejar de mentirnos ya y de seguir contándonos que si sigo haciendo esto, a lo mejor lo consigo. No, ya, hasta aquí hemos llegado, chicos, ya, basta. Honestidad y sonrisa y elegir de nuevo. El curso lo dice claro, sencillo, utiliza muchas páginas, ¿verdad? Porque es que sabe que nos vamos a enredar una y otra vez. Pero para mí la síntesis cada día va siendo más clara, más clara, más clara, más clara. Pues muchas gracias, maestra hermosa. Ya sí se nos está terminando el tiempo. No sé si quieres hacer una conclusión para despedir tu programa hermoso. Y Pues la conclusión es que gracias, gracias por estar aquí, gracias por haberme invitado. Me doy las gracias a mí también por haber respondido, por haber dicho que sí, por enfrentarme a mi desafío personal, a mi miedo, a mi sentir de cómo me iba a sentir. Y me siento feliz, me siento agradecida de estar aquí, me siento súper acompañada y me quedo con eso, me quedo con lo que estoy sintiendo ahora mismo en este momento, de que más allá de que sea esto o lo otro, estoy feliz, estoy contenta. gracias. Gracias, Padre, por eso. Siempre vas a tener y vamos a tener, como bien lo dice tu cuento, los poderosos compañeros, como nos dice Jesús, a nuestro lado. Solo tenemos que Poderoso, pedirnos, poderosísimo, de verdad, que fiaros de esos compañeros que van surgiendo por el camino, confiar que aparecen justo en el momento en el que lo más lo necesitas, si lo pides, claro. Tienes que abrirte a pedirlo, tienes que abrirte así es, a escuchar, que te llegue esa palabra, ese WhatsApp, ese mensaje, y te llega de la mejor manera que vas a necesitar en ese momento. así es. Y a veces nos llega un WhatsApp como el que tú aceptaste para que nos demos cuenta de los miedos o los dragones que teníamos allí y que una vez los enfrentamos y los vencemos, somos una maravillosa luz para el mundo donde nos movemos, que hace falta que hablemos y que tengamos presencia mientras podamos, por supuesto, para que podamos escucharnos. Creo que Eduardo quiere decir algo antes de despedirnos totalmente, Sí, Eduardo. un cachito antes, darle las gracias a Cristina y decirle que
ese silencio que se ha escuchado y que ha estado aquí, en la paz que ella ha transmitido. ¿Sí? Tan bello. Eso fue lo que has transmitido. Gracias, igual. Palabras, pero lo que se sintió, eso me llegó, entonces digo, bueno, hay que seguir extendiendo y brindándotelo, ¿no? Gracias. Gracias, Gracias, gracias. Porque lo podemos practicar, pero poder estar ahora en este momento, también sentirlo de ti, que hoy había que sentir, yo por lo menos lo tenía que sentir de vos. Gracias, 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 gracias. gracias. Sencillez y honestidad, tú lo has dicho, Cristina. Gracias de nuevo, gracias por Y a estar, vosotros. gracias por decir que sí, así como todos los maestros que están aquí acompañándonos hoy y los que lo van a ver. Este workshop queda grabado en el canal de YouTube del Encuentro Global UCDM y también en la parte de grabaciones de la página del encuentro, en la página oficial que dice aquí, www.encuentroglobalucdm.org. Por favor, inviten a todas las personas que conozcan y que estén interesadas en escuchar la voz de Dios. Gracias por colaborar para que el encuentro se dé, por su presencia, por su inscripción. Si no te has inscrito, tienes la oportunidad de inscribirte. El 20 y 21 de septiembre vamos a estar todos los maestros juntos en un solo recinto. Vamos a hacer muchísimo, pero por eso es que estamos presentándonos y extendiendo un poco más los temas aquí en los workshops. Gracias por estar con nosotros, Cristina. Bendiciones Gracias para a ti, vosotros. bendiciones para los Igualmente para oyentes todos. y gracias de nuevo. Los abrazos. Nos vemos el próximo Gracias. viernes, que tenemos 3 workshops de 3 maestros más y con mucho amor les pido que repliquen la información porque a que sí vale la pena estar aquí escuchando a nuestros hermosos maestros, a que sí. Así que inviten a todos que los workshops, la entrada a los workshops es totalmente gratuita. La inscripción la queremos para poder realizar todo este trabajo y el septiembre el encuentro global presencial o también online. Hasta el viernes. Hasta el viernes. Gracias, buenas noches. Bendiciones para todos. Gracias para todos.